el martes. Hoy vamos a ver el tema número 10, que es la eficacia jurídica del instrumento público. Puros pincelazos, si tienen a la mano o mientras estamos platicando, pueden tener a la mano su código civil, su código de notariado, se los voy a agradecer muchísimo. ¿Ok? Bueno, eficacia jurídica del instrumento público. Cuando hablamos de eficacia del instrumento jurídico, obviamente tenemos que pensar que es todo aquello que valide o ayude para que el instrumento público surta sus efectos legales y que no adolezca en ningún momento de alguna nulidad, falsificación, alteración, etcétera. Cuando hablamos de eficacia jurídica, automáticamente lo debemos asociar con la palabra seguridad jurídica, ¿sí? Dicen, pero muchas cosas asociamos con seguridad jurídica. Sí, así es. Todos lo relacionamos con seguridad jurídica, fe pública, autenticidad en todo lo que es notariado. Cuando hablamos de eficacia jurídica, tenemos que ver que hay dos valores en las cuales está el valor de forma y el valor probatorio. ¿De qué? Del instrumento público. ¿Sí? Vamos a comenzar a ver los requisitos para ir entendiendo el valor formal del instrumento público. Voy a molestar a Shirley Melissa. Buenas noches, Shirley, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas noches, estoy bien. Gracias, qué bueno, Shirley. ¿Te puedo molestar, por favor, tu código de notariado, artículo 13? Ya, deme un momento, licenciada, disculpe. Ok. Que lo tengo en digital. Artículo 13 me indicó. Sí. Ya. Ya lo tengo por acá. Todos los demás, mientras que Shirley lo ubica, recuérdense que vimos y hemos visto el artículo 13 como las formalidades intrínsecas del instrumento público. Si no aún no lo tienen con su título, por favor, colóquenlo. Formalidades intrínsecas del instrumento público, o sea, necesarias o que deben contener el instrumento público. Ya lo Ahora tengo, sí, licenciada. Gracias. Artículo por favor, 13. su En el lectura. protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Numeral 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación del otro, por riguroso orden de fecha, dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Numeral 4. El cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en las letras y cifras, se estará a lo expresado en las letras. Numeral 5. Los documentos que deban insertarse a las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Numeral 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen, o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Y numeral 7, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Excelente, muchas gracias, Shirley. Ahora vamos a estar a Ligia Méndez. Buenas noches, Ligia. Ligia Méndez, artículo 29, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ligia. Mientras Ligia la ubica, recuérdense que a este lo tenemos como requisitos en los instrumentos públicos. ¿Sí? Por favor, Ligia. Los instrumentos públicos contendrán, primero, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Segundo, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Tercero, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Cuarto, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte,
o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Quinto, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su ejercicio para el acto o contrato. Sexto, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Séptimo, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Octavo, la fe de haber tenido a la vista los títulos o comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Noveno, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que el juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Décimo, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Décimo primero, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Y, décimo segundo, la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrán la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias, Ligia. Tocó el artículo más grande, pero te lo agradezco bastante. Ahora vamos, por favor, con Xiomara Elizabeth. Xiomara Elizabeth. Hola, Xiomara. Solo vemos tu techo, no te Aquí vemos. estoy, licenciada. Buenas noches, estás, licenciada. Buenas noches, ¿cómo estás? No te veo, Xiomara. ¿Tienes tu cámara para arriba? Ahí está. Oh, ¿Me ven? Okay. Te miro de aquí para arriba, pero vamos a ver. Vamos a ver, te voy a molestar, por favor, con el artículo 31. ¿Del mismo código, licenciada? El código notarial. Está bien. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Número 1, el lugar y fecha del otorgamiento. Número 2, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. Número 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Número 4, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. Número 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y número 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Excelente. Gracias, Xiomara. Gracias, Ligia. Gracias, me están ayudando con la lectura. Bueno, entonces repetimos, cuando hablamos de eficacia, por supuesto, estamos hablando de seguridad jurídica. Cuando de seguridad y certeza jurídica. Eficacia tenemos dos formas. Tenemos un valor de formal y un valor probatorio. Cuando hablamos de un valor formal del instrumento público, nos vemos aquellos requisitos de forma que son esenciales o intrínsecos para poder elaborar y desarrollar el instrumento. Tal y como vimos en el artículo 13, tiene las características de la hoja de papel sellado especial para protocolo, en el 29 algunos requisitos en qué momento firman las personas, si uno de los otorgantes no pudiera firmar, qué resolución nos da para poder realizar la firma,
El artículo 31, obviamente, nombre, no puede aparecer un documento sin nombre, etcétera. Todos estos requisitos, tanto del 13, 29 y 31, se deben unir para verificar y cada uno formalizar que el instrumento público lleve todos los establecidos en estos 3 artículos. Claro, eso es lo básico, lo esencial. Aparte está la declaración de la voluntad de las partes, dándole forma para obviamente realizar, tal y como lo dice lo que es el artículo 29, inciso 7, una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato que se está desarrollando. Esta es la clave para poder decir que cuando falta uno de estos, automáticamente podríamos tener en mente que podría haber ineficacia porque no hay eficacia jurídica. ¿Ya? Algunos otros requisitos los van a encontrar en el artículo 42 al 50. Habla todo lo que son los testamentos o donaciones por causa de donación entre vivos. Entonces, ahí automáticamente van a ver que se agregan otros requisitos en los casos específicos de lo que son estos instrumentos, es decir, el testamento, la donación por causa de muerte o las constitutivas de sociedad, etcétera. Entonces, ahí automáticamente ustedes podrán ver ejemplos. Les voy a dar un ejemplo ahorita. En el testamento es obligatorio la hora, ¿ya? Más si ustedes ven y casan el 13, el 29 y el 31, en ningún momento es obligatorio la hora de la celebración del instrumento público. Pero cuando estamos renovando un instrumento público, pero es un testamento, automáticamente nos vamos al artículo 42, que nos dice los requisitos que debe contener, además del 13, 29 y 31. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de valor probatorio del instrumento público, nos referimos a lo que contiene el contrato o el negocio jurídico que se está desarrollando, es decir, el cuerpo del instrumento. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿qué es un negocio jurídico? Mientras que Anthony Josué me ayuda ubicando el artículo 1251 del Código Civil. Irma Yolanda, ¿me puedes decir tú, por favor, qué es negocio jurídico? ¿Sería un negocio celebrado entre asociados, licenciado? ¿Entre qué, perdón? Entre asociados. Entre asociados, ajá. ¿Qué más? ¿No? Ok, vamos a ver. Wilmar Velázquez. Buenas noches, Wilmar Velázquez. Wilmar Velázquez. Ok, solo está conectado, no está en clase. Ok, sigamos entonces, Anthony, por favor, ¿nos podrías ayudar con la lectura de lo que es el artículo 1251? Sí, Ligda, con gusto. Artículo 1251 del Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Excelente. Todos, por favor, no se les va a olvidar apuntar acá lo que es los requisitos para un negocio jurídico y automáticamente es la voluntad de las partes dando su consentimiento para la celebración entre una o dos personas, tanto individuales o jurídicas, ¿sí? Entonces, automáticamente negocio jurídico es el contenido, el del contrato, es decir, el valor probatorio por el cual se está realizando, el cual, por supuesto, debe dotarse de una seguridad jurídica, dotando de una certeza al documento para que no caiga en ningún momento en la ineficacia del instrumento. ¿Sí? Recuérdense que cuando hablo de ineficacia es que no surte efectos y el objetivo de la eficacia es que surta efectos de respaldar de certeza al instrumento público y por supuesto no caer en ineficacia. ¿Sí? Ahora pasémonos. Cuando ya sabemos entonces que lo que es decir, en conclusión, la eficacia es dotar de certeza para que no adolezca de ineficacia, es decir, que nuestro objetivo es que surta efectos el negocio jurídico, dotamos de toda la información
necesaria y para poder celebrar el acto o el contrato, es decir, el negocio jurídico. Pero veamos en el momento cuando le podemos titular medios de impugnación, cuando se quiere atacar la eficacia del instrumento público. Cuando hablamos de medios de impugnación, en este momento no estamos hablando de apelación, aclaración, no, estamos hablando de impugnar un documento de nulidad o de falsedad, ¿sí? Cuando hablamos medios de impugnación, hablamos de nulidad, ¿sí? Están apuntando que no los veo. Y esas son las dos divisiones. Y falsedad, ¿ok? Bueno. Miguel Peralta, buenas noches, dime. Licenciada, solo para corroborar los nulidad y ¿qué digo? Y falsedad. Son medios de impugnación. Son medios de impugnación para atacar la eficacia del instrumento público. Gracias. ¿Va a servirte, Miguel Peralta? No te vi tu cámara, no vi tu rostro, Miguel. Bueno, entonces cuando hablamos de un medio de impugnación debemos entender toda actividad encaminada para combatir, destruir la validez o eficacia del negocio jurídico que trascenderá y nacerá a la vida jurídica. Las mismas palabras suenan, pero de veras es diferente. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de medios de impugnación, el objetivo de los medios de impugnación, cuando se ataca un instrumento público de nulidad y de falsedad, es encaminar, es combatir y destruir la validez de ese documento, ¿sí? Entonces, vámonos. Bueno, mejor pensemos primero en nulidad. Hablemos de todo lo que es la nulidad, después nos vamos a falsedad. Ya sabemos dos divisiones. Ahora vamos, nulidad. Por nulidad podemos entender la ineficacia de un acto jurídico derivado de carecer de condiciones para su validez, ¿sí? Ahora hay otra división. Estos pueden ser de fondo y de forma, ¿sí? Repito, la nulidad podamos entenderla como la ineficacia de un acto jurídico derivado de carecer de formalidades o condiciones necesarias para su validez, ¿sí? Esta puede ser de fondo o de forma. Cuando hablamos de fondo, ataca al negocio jurídico, también llamada contractual o negocial, ¿sí? Cuando hablamos de nulidad de fondo, hablamos también, la van a conocer en la doctrina como nulidad contractual o negocial, ¿sí? Ataca al negocio jurídico. Ya vimos arriba qué es el negocio jurídico, que es el valor probatorio en todo momento, para que usted pueda, por supuesto, surtir efectos, pero aquí está atacando el negocio jurídico. El fondo. Entonces, automáticamente vámonos con algunos ejemplos. Voy a molestar donde anda Oscar Armando. Buenas noches, Oscar Armando. Buenas noches, licenciada. Te voy a molestar con el artículo 1251, por favor. Ay, ya lo leímos, ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Por favor, léeme el 1301. Enseguida. Ok, mientras que tú buscas tu código y ubicas el artículo, María Gabriela. Ya estoy listo. Entonces tú me ayudas, por favor, con el artículo 1517, siempre del Código Civil. Oscar, por favor, dinos el artículo 1301. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son revalidables por confirmación. Excelente, Oscar. Automáticamente ahí estamos hablando de otra división. Cuando hablamos de nulidad, de lo que es de fondo, hablamos de nulidad absoluta
y a nulidad relativa. El 1251 es de manera general, pero el 1301 al 1318 nos regula todo lo que es la nulidad absoluta. Ahí vamos a ver, voy a hacerles varias descripciones acá. Ahora voy a molestar, por favor, con María Gabriela. 1517, María Gabriela. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Excelente. El del 1517 al 1519, obviamente, es el complemento del negocio jurídico que está amarrado al 1251, es decir, quiénes son las partes, y todo eso lo van a ver en derecho contractual. Todos son los contratos, pero por favor comiencen a leerlo automáticamente. Entonces, cuando hablamos de una nulidad absoluta, estamos hablando que no es subsanable, no surte efectos. Como decía Oscar en el artículo 1301, con uno de los requisitos, automáticamente no nace a la vida jurídica. ¿Sí? Cuando hablamos de nulidad absoluta, no surte efectos, es decir, automáticamente la nulidad absoluta al incumplir alguno de los requisitos del instrumento no nace. Hay una pregunta acá. ¿Tiene plazo la prescripción absoluta? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que haya leído el tema? No, licenciada, no tiene plazo. Excelente, Oscar David. No te veo, pero ya sé que estás ahí. Oscar David. Hola, Oscar. Pues así, la nulidad absoluta, como tú dices, no prescribe, no tiene plazo de prescripción. Entonces, veamos otra de las diferencias con la nulidad relativa. Cuando hablamos de nulidad relativa, es lo contrario, es subsanable. Es decir, que hay momentos o que protege, la doctrina dice que trata de proteger al instrumento, aún así de carecer de algún documento para que el negocio jurídico no se pierda, que la voluntad de las partes no se extinga y se queda por un requisito que es la obligación del notario. Entonces, automáticamente pudiéramos decir que la nulidad relativa es subsanable porque es revalidable. No es nulo, sino es anulable. ¿Entendemos la diferencia acá? La absoluta es nula, porque obviamente no surte efectos. La relativa es anulable. Hay una acción ahí. Es anulable y es decir, revalidable, es decir, subsanable. Se puede declarar nula o también darle validez para rectificar el error. Más la absoluta no nació, solo se hizo el documento y no nació. Pero la relativa sí puede llegar en un momento al cumplirse los requisitos a crearse o a nacer a la vida jurídica. Por supuesto, como les decía, en la relativa se necesita una acción judicial y eso lo vamos a ver en el artículo 1312. Le voy a molestar. ¿Dónde andan los chicos? Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene cámara. Leonel Arturo, sigues con la cámara apagada. Buenas noches. Leonel Arturo. Ok, vamos a preguntarle a Anita. Anita, te acabo de ver. ¿Dónde andas, Anita? Aunque estoy. Licenciado, ahí le respondió Leonel en el chat. Ah, bueno, estamos a ver el chat, perdón. No tiene cámara, Leonel. Ya voy a ver tu Instagram. Vamos a ver cuántas fotos tienes, Leonel. Vamos a ver Susana, Susana Fabiola. Tú no has platicado ahorita, Susana. Has estado muy callada estos días. Linda, buenas noches. Buenas noches, Susana Fabiola. Por favor, artículo 1312 del Código Civil. Y vamos a pasar a Donan Mazariego. Le vamos a dar ahí a que nos quiere ayudar a platicar, que me ayude a ubicar el 1309. Con gusto, Lic. Gracias. Gracias, Juan Gabriel, también. ¿Puedo leer ya?
Sí, por favor. Ok, artículo 1312. El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Excelente. Así como tú lo dices, aquí también podemos ver el fundamento de que lo que es el plazo de 2 años para declarar la nulidad relativa. No me acuerdo el nombre de una de sus compañeras, pero si me está escuchando, y ahorita me recordé cabal acá, a principio de semestre me decía, Licta, tengo una escritura que necesito declararla, realizarle una nulidad para obviamente que esta escritura poderla votar, era una compraventa, si la anda por ahí, escúchame, este es el plazo de 2 años que tienes desde el momento de la celebración del acto, para que por favor lo tome nota, por si no ha solucionado todavía su problema. Ahora, Donan, ayúdame por favor. 1109 indicó, ¿verdad? 1309, Donan. Ok. ¿Viste por qué te estoy regañando? Ahí estamos, listo. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Exacto. Para declarar la nulidad relativa, automáticamente necesitamos una acción, es decir, acudir al órgano jurisdiccional y probar que ese documento carece de una nulidad relativa porque no cumple con ciertos requisitos, tanto esenciales, intrínsecos o algunos específicos al negocio jurídico que se esté realizado. Entonces, automáticamente, a través de una sentencia, el juez ordena nulo ese instrumento y automáticamente vemos ahí la figura de la nulidad relativa. Mientras no esté declarado con sentencia firme, automáticamente el negocio al cual el contrato fue celebrado subsiste. Más en la absoluta, automáticamente no nace la vía jurídica, solo es el documento y no puede darse cumplimiento. ¿Vemos ahí la diferencia en nulidad absoluta y relativa? Juan Gabriel me escribió algo muy importante, por los que están en el chat ahí, aprovechenlo también. Así es, Juan Gabriel, gracias por estar leyendo la doctrina, te lo agradezco bastante. Entonces, vamos rapidito, repasando. Cuando hablamos de medios de impugnación, es toda actividad que entienda a combatir y destruir la eficacia del instrumento público. Estas formas son la nulidad, la falsedad, ahorita estamos hablando de la nulidad, y decimos que es todo aquello que tenga como objeto atacar las condiciones o los requisitos del instrumento público, los cuales pueden ser de fondo y de forma. Cuando hablamos de fondo, obviamente también es llamada contractual, negocial, quiere atacar el negocio jurídico. Y esta nulidad de fondo puede ser absoluta y relativa. Absoluta, automáticamente no nace a la vida jurídico, y relativa sí nace, pero puede ser anulable a través de una sentencia firme. La segunda tiene un plazo, por supuesto, de 2 años y la primera no prescribe. Ya vimos los artículos para que ustedes tomen nota. Ahora, cuando hablamos de nulidad de fondo, decimos que también es conocida en la doctrina como formal o instrumental. Ahorita voy a dar la palabra a José. Y esta tiene otra de las características. Sí prescribe, y solo que el plazo es un poco más largo, es decir, 4 años, según el artículo 32 del Código de Notariado. Voy a molestar a Jonathan Alexander mientras que le contesta José René. Tú me ubicas el artículo 32, por favor. Dime, José René. Artículo 32 del Código de Notariado. Sí, por favor, Jonathan. Ahorita te doy la palabra mientras ubico a José René. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, son 2 preguntas sencillas. Primero es, ¿cuál era el artículo anterior después, o sea, el después del 1312? Ok. 1309. 1309. Ok, ¿y la segunda? Y la segunda era que si en el caso de un matrimonio, okay, en un matrimonio, yo sé que no es contrato, pero
En un matrimonio puede... Es un contrato, ¿verdad? Tiene muchas obligaciones. Exacto, sí. Entonces se puede impugnar el matrimonio en el término de esos 2 años que dice. Ok, aquí cuando estamos hablando del matrimonio, puedes ver las 2 nulidades, pero más por supuesto la relativa. En el Código Civil, no me acuerdo si es el artículo 78 es el matrimonio, y más adelante tiene las prohibiciones, ejemplo, el casarte con tus primos, por ahí, ¿verdad? Entonces automáticamente ese no nace a la vida jurídica porque está prohibido, o sea, tú no puedes celebrar matrimonio entre primos, entre hermanos, siempre, por supuesto, los grados de ley, consanguinidad y afinidad, pero automáticamente ahí hay una prohibición, entonces automáticamente ahí hay una nulidad absoluta, no se puede, no va a surtir efectos, ¿sí? Y si pero por en el caso de que una persona, digamos, se casa con X persona, que no sea pariente, pero sí está, digamos, sabedora de que padece de alguna enfermedad, por ejemplo, o algo, una incapacidad sexual o algo así, ¿verdad? Y entonces la persona sí está sabedora, pero a la hora de que ya entran en el quehacer matrimonial, en la unión ya establecida, entonces tal vez se arrepiente una de las partes. Y entonces allí pues tiene que surtir, digamos, ese lapso de tiempo que tienen que ser esos 2 años para poderse divorciar o cómo. Ok, va. Mira pues, José, cuando ahí en el Código Civil me está ayudando Ana María y me pone el artículo, son los requisitos en los cuales, o las prohibiciones, mejor dicho, las prohibiciones en que no se puede celebrar el matrimonio. Esa es una de las que son una nulidad absoluta. Y tú me estás hablando de algunos de los requisitos para poder divorciarte, que son 15. Esos son los requisitos que por lo cual puedes declarar o puedes dar por terminado el matrimonio o una de las causales para poder iniciar lo que es un divorcio ordinario. ¿Sí? Eso es lo que tú dijiste. Son requisitos para realizar el divorcio. Para declarar una nulidad relativa dentro del caso del matrimonio, que es más práctico. Ejemplo, viene Rocío, se casa con Jorge Giovanni. Se casan los dos en el 2023. Pero Jorge Giovanni estaba casado con María Gabriela. El notario viene, celebra el matrimonio en enero del 2023 y no se da cuenta que él todavía estaba casado con María Gabriela. Entonces viene María Gabriela, celosa y enojada, va a los tribunales y declara la nulidad del matrimonio de Rocío y Jorge Giovanni, porque ella tiene un matrimonio con Jorge Giovanni y obviamente en ningún momento han finalizado el trámite del divorcio, solo lo han platicado o iniciaron, por ejemplo, hay personas que le dicen a uno, vienen aquí a firmar el divorcio y le dicen, bueno, ya estamos divorciados, todavía falta, ¿verdad? Entonces, automáticamente eso daría una forma para ir al juez y solicitar la nulidad del siguiente matrimonio por parte de María Gabriela, porque no ha finalizado su proceso. Pero vamos a un hecho. El matrimonio de Irma y Yolanda no surte efectos aunque esté inscrito, porque no creo que pase, pero por todas las inscripciones y todo, pero viene, le inscriben y todo, y viene y surte efectos. Si hay que reclamar un derecho, absolutamente, mientras no haya la desvinculación del primer matrimonio, esta no puede manifestar algún derecho sobre alguna prestación de Jorge Giovanni. Eso se da mucho también en los post-mortem, cuando hacen lo que es la unión de hecho post-mortem, todavía estaba casado, el divorcio sale con fecha enero, pero la esposa se casó en diciembre, entonces ahí hay un choque para declarar.
un relajo. Pero ahí lo que tú me estás poniendo, José René, son las nulidades y las causales de divorcio y los requisitos por los cuales las prohibiciones para poder celebrar el matrimonio. Y las prohibiciones son del notario. Es la obligación del notario percatarse de todo eso. ¿Sí? ¿Te contesté, José René? Gracias, sí. Para servirte. Bueno, sigamos entonces, por favor. Muchas gracias. Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos. Dan acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejerza dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Excelente. Así es, la de forma ataca, por supuesto, el valor formal del instrumento público, dotando o solicitando la nulidad del instrumento, porque podemos entender la incapacidad de ese instrumento porque no cumple con las formalidades esenciales para poder surtir efectos jurídicos y por existir vicios de forma o bien existir vicios del negocio en la forma en que se celebró, automáticamente puede ser declarado nulidad de forma, tal y como lo establece el plazo de 4 años, artículo 32. Ahora, José Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Te miro ahí. ¿Cómo estás, José Alfonso? Buenas noches, Artículo Lisa. 33, José Alfonso, está chiquito. Ok, ahorita voy. Ahorita voy con José. Artículo 33, ¿verdad? ¿Mm? La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Además de la nulidad del contrato, al documento, por existir vicios, de forma, claro que tiene una multa el notario por no verificar o por omitir las formalidades esenciales en el instrumento. Anita María, por favor, artículo 35. Sí, buenas noches. Un gusto. Dice, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Exactamente. Además, podría ser que al notario se le solicite los daños, la responsabilidad de daños y perjuicios, por supuesto, a través de un proceso que vele por el derecho de defensa de este, porque obviamente está atacando la forma, y la forma estamos hablando del negocio jurídico, es decir, varias cuestiones que están dentro de su obligación, pero recuérdense el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí lo tengo a la mano y se los voy a leer. Ese no se les vaya a olvidar. Automáticamente los documentos autorizados por notario o por funcionario, empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de reducirlos de nulidad o falsedad. Aquí también pueden encontrar el fundamento de las dos clases de nulidad de los medios de impugnación, porque son nulidad o falsedad, ¿sí? En el párrafo primero es el fundamento de la nulidad y la falsedad. De eso estamos con la nulidad. La falsedad la van a entender súper rápido. Ahora dime, tengo en cola Juan José Pérez. Dime, Juan José Pérez. Buenas noches, Juan José, y gracias por tu comentario en mensajes. Dime. Gracias, licenciada. Ya aclaré mi duda, era el artículo 32, pero estaba buscando en el Código Civil, que si era en el Código de Notariado. Gracias, licenciada. Ok, para servirte, Juan José, muy amable. Miguel Peralta, buenas noches. Miguel Peralta, ok, bajo la mano. Etel Galeano, dime Etel. Buenas noches, licenciada, perdone. Perdón, dime Miguel Peralta. ¿Qué artículo mencionó recientemente? Que dijo Cuando que podíamos hablando, encontrar. Dijo que podíamos encontrar tanto de la nulidad como de la... 186 del Código Procesal Civil y Mercantil es el fundamento de tanto la nulidad y la falsedad, que son los dos medios de impugnación de la eficacia jurídica del instrumento. Gracias. Para servirte. Ahora, Etel, dime, Etel. Gracias, licenciada, la misma pregunta.
Ok, estamos bien. Ok, sigamos entonces. Recuérdense que cuando vamos hablando de lo que es de forma, cuando hablamos de la nulidad de forma, lo pueden ver artículo 32 o del 31 al 35, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Ahora pasémonos. Ya hicimos la división de todo. Ahora veamos tres principios de la nulidad de forma que deben ser observados para poder solicitar la nulidad de forma. Y el principio de excepcionalidad, de finalidad y de subsanabilidad. ¿Sí? Estos tres es el objeto porque ustedes están buscando la nulidad de forma. Y cuando hablamos de excepcionalidad es que la nulidad debe ser la excepción de los instrumentos públicos. No como regla general, no siempre deben ser anulables, sino que automáticamente hay una excepción en ese instrumento en el cual se necesita o se desea realizar la nulidad de forma por carecer de alguno de los requisitos. Y ahorita voy con las preguntas. Y cuando hablamos de finalidad, debe tratar de que prevalezca el objeto o fin por el cual fue creado el instrumento. ¿Se recuerdan que les conté que en la doctrina van a escuchar mucho que el objeto siempre es que el instrumento no perjudique a la voluntad de las partes? Porque si falta un requisito, el objeto es que no destruya el documento, sino que le dote de eficacia para que surta efectos de manera correcta y así más adelante no pueda seguir siendo atacado o destruido de ineficacia. Y la subsanabilidad está súper fácil. Me va a ayudar Sergio Ramírez en el artículo 77. Y mientras tanto, me estaba levantando la mano Magalí. Magalí, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Es que fíjese que no pude apuntar las finalidades, creo que dijo, ¿no? Muchas interrupciones por acá. Ok, los principios. Cuando hablamos de principios de la nulidad de forma, son tres principios que debemos observar para que podamos, si bien es cierto, solicitar la nulidad de forma, pero proteger a la voluntad de las partes y el negocio que estaban realizando cuando sean requisitos omitidos por el notario. Entonces está el principio de excepcionalidad, que debe ser la excepción del instrumento público, el principio de nulidad, de finalidad, que por supuesto es proteger el negocio, la voluntad, pero dotarlo para que éste pueda producir efectos jurídicos y que no a futuro no carezca de la ineficacia. ¿Sí? Y cuando hablamos de principio de subsanabilidad, de subsanable, ahorita los vamos a ver. Artículo 77. Vamos a ver, busquemos el 77. ¿A quién le di el 77? Se me fue ahorita. A mí. Por favor, te voy a decir 77. Las prohibiciones. Léeme Sí, artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los siguientes instrumentos. Ahí pues detente y vete de una vez al inciso E, al literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Ok, es decir, el principio de subsanabilidad es la opción A, que el notario, al percatarse de lo que son errores o omisiones de forma, pueda subsanarlos a través de las escrituras de ampliación o aclaración. ¿Sí? Entonces, puede realizar por mí y ante mí la escritura, es decir, no necesita que estén presentes las partes, porque ese es un requisito que él tenía la obligatoriedad
de percatarse, de observarlo y de cumplirlo en el instrumento público. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Excelente, entonces vámonos al más fácil. Este hasta me lo van a rezar porque ya vimos. La falsedad. Yo sé que ustedes son más pilas para conmigo, que ya tengo como 3, 4 años de no ver penal, pero como 3 creo que tengo ahorita. Pero cuando hablamos de falsedad, automáticamente sabemos y la dividimos en falsedad material y falsedad ideológica. ¿Sí? Pero por supuesto, rectifiquemos el artículo 180, volvamos a decir que el artículo 186, el fundamento de lo que es las dos formas de destruir o de impugnar el instrumento público, es decir, la nulidad y la falsedad, pero recuérdense que también el 86 nos dice que producen fe y hacen plena prueba, salvo, y ahí viene, la regla general es que todo documento produce fe y plena prueba. La excepción es que pueden ser redargüidos de nulidad o falsedad, ¿sí? Ahí van a ver en el tercer párrafo, ejemplo, el plazo para atacar una resolución e impugnarla de falsedad o de nulidad. También el momento de los documentos privados celebrados por un juez o por un notario, pero eso lo van a ver más en procesal. Enfoquémonos automáticamente en que, regla general, todos los documentos producen plena fe y prueba, salvo que sean redargüidos de nulidad y de falsedad. Cuando hablamos de lo que es falsedad, automáticamente nos vamos a falsedad material e ideológica. Por favor, vamos a ver el artículo 321 y 322 del Código Penal. Yo he visto que algunos me están escribiendo ahí en el chat. Si alguien lo tiene a la mano, me dice, si no, yo se los leo. José Alfonso Jr. Castellano. Dime, José Alfonso. Buenas noches, Lita, aquí los tengo a la mano. El artículo 321 habla de la falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y el artículo 322, falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Excelente, eso lo tiene hasta fresquecito porque ya tienen varios penales ahí ganados. Pero entonces, en conclusión, la falsedad, regla general, los documentos producen plena fe y probatoria de todo documento, salvo que sean atacados o redargüidos de nulidad o falsedad, y las falsedades pueden ser de material e ideológica, y la material es alterar un documento ya creado o crear uno, y la ideológica es insertar declaraciones no realizadas por los otorgantes en un documento. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene duda? El verbo rector, ay sí, el verbo rector, la acción, todos los para tipificar. 321 y ¿cuál dijo? 321 y 322. Así es, Dana. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, que tengan buenas noches. La otra semana comenzamos con la parte que les va a fascinar, que es el protocolo. Por favor, adelante. Estudien. Tenemos 4 clases de protocolo, así que nos viene un montón. Que tengan una buena noche, que descansen y los veo el día martes. Feliz noche, licenciada.